Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de fisiología del ejercicio, principalmente en la organización funcional del sistema motor. Soy el licenciado Daniel López, soy licenciado en fisioterapia y tengo un diplomado en fisiología del deporte y prevención en lesiones deportivas. Los seres humanos contamos con más de 750 músculos que están siendo controlados y coordinados en todo momento. Como sabemos, todas nuestras acciones van dirigidas hacia el exterior, desde lo más pequeño, lo más elementales, lo más finitas acciones que tenemos, que podemos hacer, como en este caso, las más complejas. Un ejemplo de las más finitas o lo más elementales sería como cuando me quemo. Imaginemos que tenemos una olla caliente con agua en la estufa y al quererla tomar, la tomo con mis manos y el calor o lo caliente del metal de la olla va a hacer que yo retire mi mano inmediatamente del área donde me está dañando, en este caso, el calor. Como también un ejemplo de las acciones más complejas, pues sería como dibujar, tocar el piano, incluso hasta manejar. Esa coordinación de pies que tenemos al momento de manejar lo hacemos de manera muchas las veces ya inconsciente porque ya es un patrón guardado, pero hasta en ese tipo de acciones tan complejas es importante nuestros músculos. Gracias a todo esto, o gracias más bien a la coordinación y control, nos permite una relación con el mundo externo y así poder nosotros adaptarnos a él o incluso modificarlo, ya que como seres humanos, durante el proceso de crecimiento o de evolución, tenemos la capacidad de moldear nuestro cuerpo, moldear nuestros sistemas hacia donde uno quiere, o las necesidades principalmente que uno va teniendo durante el transcurso de su vida. Durante los músculos de manera funcional, bueno, funcionalmente hablando, consideramos los músculos en tres tipos: extensores o antigravitatorios, flexores y antagónicos, donde los extensores o los antigravitatorios, su acción es oponerse a la fuerza de gravedad. Los flexores, su acción es trabajar a favor de la gravedad, y los antagónicos, pues se activan de manera opuesta o antagónica. Todo esto va relacionado a que las actividades motoras no deben de analizarse por separado de los procesos sensoriales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A dónde quiero llevar con esto? Fácil. Nosotros, los seres humanos, debemos de tener un estímulo para poder tener una respuesta motriz. Aquí es donde entra la fase sensorial, donde aquí es la fase de adquisición de información, donde se comprende su recepción, su transmisión y su impacto a nivel de estructuras específicas. Llega el estímulo, como se los comenté ahorita, me quiero agarrar la olla caliente, pero no tengo guante ni tengo un trapo con que proteger mi mano. Así, la agarro de manera normal. Al momento de sentir el estímulo, lo hice de manera por medio del tacto, algo sensorial. Al momento de que yo la información se hizo presente, viajó directamente hasta ciertas áreas de manera cognitiva o en las áreas cognitivas para la elaboración de planes de acuerdo a los deseos o necesidades y así llegar hacia las estructuras corticales de asociación. Vuelvo a repetir, todas las acciones motrices que nosotros tenemos se dan por un estímulo externo. Me quemé, viaja la información de dolor por toda la médula espinal, llega a estas zonas cognitivas de asociación, elaboran un plan de reacción y posterior la respuesta es motora, o en este caso motriz, que viene siendo lo mismo. Aquí lo que pasa es que cuando ya esta cierta área de asociación la captamos y nos da una respuesta motriz, ya es un patrón guardado. En estas áreas somatosensoriales se queda guardada
esta información y así podemos evitar más daño a futuro, que es cuando dijimos o cuando les comenté al principio que toda esta información nosotros como seres humanos podemos ser moldeables hacia el exterior o hacia el medio ambiente principalmente. La elaboración de planes, como se lo comenté, de acuerdo a los deseos y las necesidades, van asociadas siempre a una cierta área en específico de manera cerebral. Sí, ¿por qué? Porque parte importante de todo esto o la constante aporte de información aferente sensorial del sistema motor hacer una gran parte de eficacia y facilidad con la que se realizan los actos motores. Volvemos a lo mismo. Mientras más estímulos tenga de manera externa, más trabajo de manera cognitiva y así brindo una respuesta motora hacia el estímulo que yo estoy tomando. También un ejemplo, el tomar agua. El tomar agua, hay un estímulo, la sed. A mí me dio sed. Entonces, ¿qué tengo que? Tengo que hidratarme y tengo que ir directamente a eso, a consumir, a consumir agua. En este caso, ya tuve esa parte de estímulo de manera sensorial, llegó a mi área cognitiva, elaboró el plan y mandó la respuesta motriz, que fue servirme agua, agarrar el vaso y llevármelo directamente a la boca para tomar agua. Eso también es un gran ejemplo donde en el cual podemos darnos cuenta que la actividad motora no debe de analizarse por separado. Es imposible. No podemos tener una reacción motriz si no tenemos un estímulo que lo genere. Como les comentaba, en este caso, es necesario cierta información derivada para poder realizar la ejecución del movimiento. Existen cuatro tipos de informaciones. La sinestésica, ¿pero qué es? Bueno, la sinestésica viene de los receptores articulares y musculares acerca de datos mecánicos. La somestásica, de los receptores de tacto, presión, temperatura y dolor. La vestibular, que es donde sobre la posición de la cabeza y el cuerpo, y la visual, auditiva y olfativa, que es acerca de la localización y la forma del objeto. Todo esto en conjunto, dependiendo de la información que vaya a viajar por medio de la neurona, por medio de la vía corticoespinal o piramidal, pues se va a dar la ejecución del movimiento. En este gráfico podemos ver de manera visual nuestro sistema nervioso central y las tres áreas donde se divide todo este proceso de información. Las estructuras que generan y controlan las actividades motoras pues, se organizan de manera jerárquica, empezando con el nivel inferior, que es la médula espinal. Aquí la médula espinal se encarga de controlar los reflejos y movimientos rítmicos, como la locomoción. El tronco encefálico, que es el segundo nivel jerárquico, pues recibe numerosas aferencias de la corteza y núcleos subcorticales y envía la información a la médula espinal a través de los fascículos descendientes, que contribuyen al control de la postura, movimientos de la cabeza, de los ojos, etc. Y por último, que se encuentra la corteza cerebral, pues la corteza motora primaria y las áreas promotoras se proyectan directamente hacia la médula espinal a través de los fascículos corticoespinales. Entonces, de una vez sabiendo esta información de cómo llega el estímulo, hacia dónde viaja, hacia dónde tiene que llegar y después hacia lo que tiene que descender para hacer el estímulo motriz. Obviamente, tiene que ver las aferencias sensoriales. Aquí se da a nivel medular. Las aferencias vestibulares, como las aferencias sensoriales de la cabeza, se manejan a nivel de tallo encefálico y las aferencias visuales se manejan en lo que es a nivel del cerebro. Todo eso como respuesta a unas eferencias motoras. Toda respuesta es motriz. Toda respuesta a un estímulo es motriz. Como les explicaba sobre
jerarquías que manejaba nuestro sistema nervioso central ante la organización de sistemas motores, aquí podemos ver en esta gráfica más específica cómo viaja la información. El estímulo, que es el de color azul, sube de manera ascendente por la médula espinal, llevando la información hacia el tronco encefálico, donde aquí el tronco encefálico analiza, proyecta y manda la información al área del tálamo o a ciertas áreas de la corteza cerebral, principalmente la somatosensorial. Posterior a eso, una vez ya analizada esta información, desciende por medio de motoneuronas descendentes. Acuérdense, toda la información sensitiva o estímulos externos va de manera ascendente y todo el estímulo de respuesta es descendente y es motriz, ¿sí? Pero tenemos que hacer hincapié aquí en lo que en el tronco encefálico, ya que en esta área, voy a darle un poquito para atrás, si se encuentra, tenemos tres estructuras del tallo encefálico, que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Aquí, principalmente, se da la decusación de la vía piramidal descendente, ascendente, perdón. Se decusan las vías y dependiendo del área dominante, se va a decusar las fibras para poder llevar la respuesta. En antiguos libros comentaban que se decusaba aproximadamente del 5 al 7% de toda la vía piramidal, pero hay nuevos estudios donde se comenta que prácticamente se decusa de entre el 20 al 30% de esta vía piramidal, esta decusación, o sea, ya el porcentaje es más alto, incluso en varias patologías donde se ve afectada esta vía o se ve afectada varias áreas cerebrales al momento de que el paso de la información por esta vía piramidal, pues también se ve afectada la otra parte. Por ejemplo, las hemiparesias de los hemicuerpos por los eventos vasculares, obviamente se ve afectada una área. No importa cuál, no importa si es izquierda, no importa que sea derecha, pero se encuentra con un proceso de espástico por el aumento del tono. Pero también se ve afectado el otra área o el otro de mi cuerpo por este proceso de decusación que les comentaba. Antes que nada, y antes de llegar principalmente a las unidades motoras, llegar a la función principal que nosotros queremos saber, tenemos que saber, valga la redundancia, que nosotros tenemos un tono muscular, donde el tono muscular es la energía potencial de un músculo, incluso cuando están relajados. Los músculos presentan una ligera contracción que limita su elasticidad y ofrece cierta resistencia al movimiento pasivo. Así, él limita su elasticidad y ofrece cierta resistencia al movimiento pasivo. El tono muscular está íntimamente relacionado con la movilidad voluntaria y la postura. Así es, el tono muscular tiene una función postural. ¿Qué es lo que hace que nosotros mantengamos la postura? Principalmente los músculos antigravitatorios y así poder continuar nuestro día a día. También aquí existen los tipos de movimiento, gracias al tono muscular, que es el reflejo, que son los rítmicos y son los voluntarios. Estos tipos de movimientos se dividen en esos tres porque son los que más común tenemos a nivel sensorial o a nivel somatosensorial. Como podemos ver en la imagen, también vemos a un niño o un bebé que está siendo sostenido por un médico. Bueno, quiero pensar que es un médico, donde aquí podemos notar que también hay afectaciones del tono muscular. Estas afectaciones del tono muscular van de la mano a fallos desde nacimiento, como lo que es la hipertonía y la hipotonía. La hipotonía, como, como se dice, es la pérdida o la nula o el nulo tono muscular dentro del ser humano, dentro del bebecito. En compara,
O lado contrario, la hipertonía es el aumento del tono muscular, que comúnmente cuando hay un aumento del tono muscular es porque existe un proceso de espasticidad. Espasticidad es el síntoma principal de una hipertonía. Es muy difícil no darse cuenta. Incluso hay una escala para saber el grado de espasticidad o de hipertonía que llegará a tener cierta, cierta patología. Bueno, comúnmente esto se da en patologías que van dañadas a ciertas áreas cerebrales. Como les comentaba de los tipos de movimiento, que existen movimientos reflejos, rítmicos y voluntarios. Los reflejos pues, son respuestas estereotipadas y de corta latencia entre un estímulo sensorial. Ocurren de forma inesperada y se producen de manera automática. Los movimientos rítmicos consisten en patrones motores rítmicos y repetitivos, como la locomoción, la ventilación y la masticación. Aquí estos movimientos rítmicos, lo describí hace un momento, nosotros lo hacemos de manera inconsciente. No hacemos de manera consciente la ventilación, la masticación, la locomoción. Eso ya lo hacemos de manera inconsciente, porque ya tenemos este patrón guardado. Dentro de nuestro neurodesarrollo, dentro de las fases, vamos aprendiendo y adaptándonos al medio ambiente. Es por eso que aprendemos estos tipos de movimientos. Entonces, el movimiento rítmico es un movimiento ya aprendido, que lo hacemos de manera inconsciente para nuestras actividades de la vida diaria. Y por último, tenemos los movimientos voluntarios, que se encaminan en general a al logro de un objetivo. Al estar bajo control voluntarios, son modificables por completo durante su ejecución. Aquí ya lo hacemos de manera consciente. Hay muchas actividades que, como les repetía, desde escribir un libro, desde dibujar, desde manejar, lo hacemos de manera consciente. Hay veces que lo hacemos tan, pero tan seguido, estos tipos de actividades, que como consecuencia, pues los hacemos de manera ya inconsciente porque, le repito, ya es un patrón guardado, ya eso se encuentra directamente en ciertas áreas somatosensoriales del cerebro y de la corteza. Pero para esto, las actividades motoras voluntarias se resuelven en una serie de fases. De todo esto que les comenté, se tiene que dividir en ciertas fases. ¿Cuáles son estas ciertas fases? Pues la para empezar, tiene que haber un plan motor. Este plan se tiene que dar para establecer los objetivos generales en respuesta a una motivación o una información sensorial. Cuando está la información sensorial, primero se tiene que hacer un plan motor antes de hacer la ejecución. Después del plan motor existe un programa, igual motor, que comprende el diseño del patrón del movimiento adecuado para lograr los objetivos del plan motor. Y como el último, la ejecución, que el programa motor, mediante la activación de las vías descendentes desde la corteza al tronco encefálico, que es lo que les comentaba ahorita. Toda respuesta motriz es descendente. Entonces, para agarrar un vaso y tomar agua, primero, no, tiene que ver el estímulo, se hace el plan motor, cómo voy a dirigir mi mano hacia el vaso y cómo el vaso va a llegar hasta mi boca. Aquí es cuando el programa se hace un programa, cómo voy a dirigirlo. Primero es el plan, voy a hacer esto. El programa, así lo voy a hacer. Y posterior la ejecución para que no haya ningún error al momento de ejecutar ese movimiento. Ahora sí vamos a ver las unidades motoras o lo principal que hace que nuestros músculos tengan esa activación para poder así hacer las actividades que nosotros hacemos con el día a día. La unidad motora, principalmente hablando del músculo estriado, que es lo que nos estamos basando, nos basamos a lo que es la motoneurona alfa o la neurona colinérgicas. En la parte superior de nuestra presentación podemos ver a una neurona.
son sus partecitas, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de la neurona? Bueno, tenemos un soma o un cuerpo celular, tenemos un núcleo que es donde se encuentra la información principal eh, de esta neurona. Tenemos lo que son las dendritas, que son prolongaciones cortas que se originan del soma del cuerpo celular. Tenemos el axón, que es este, que parte de una dendrita, este es el axón. Bueno, el axón es la parte interna. Esta rayita que vemos en medio es el axón, que es el que lleva la información para llegar a esto, que son los botones sinápticos o los botones terminales, ¿sí? Las motoneuronas del asta anterior, bueno, que ya aquí vemos que este es el asta anterior, las motoneuronas del asta anterior inervan las fibras musculares esqueléticas a través de los botones sinápticos. Aquí principalmente, como vemos la imagen, viajan, bueno, la información para empezar, viaja de manera saltatoria por las vainas de melina, que son estos engrosamientos que podemos ver que cubren al axón. ¿Por qué es saltatoria? Ah, bueno, porque la vaina de melina no es continua. Tiene estos nódulos de Rambier, que como podemos ver, estos nódulos de Rambier entorpecen el paso y continuidad de la melina. Entonces, toda esto, información baja de manera saltatoria. Viaja este impulso hacia los botones terminales para formar una unidad motora. En la imagen de abajo podemos ver ya un corte transversal de la médula al asta anterior, donde sale una neurona o una motoneurona, recorre su axón hasta las placas neuromusculares, que es la unidad, la placa neuronal, que es la unidad muscular donde se estimula o llega directamente a estos botones, y aquí se dividen en dos, que son dos ejemplos de unidades motoras y sus ramificaciones durante la inervación de diferentes tipos de fibras musculares. Cada botón va a llegar a cada fibra. Es muy raro, normalmente siempre llega un botón a una fibra muscular. Bueno, hay varios tipos de unidades motoras. ¿Cuáles son estos tipos? Bueno, tenemos la principal o la tipo 1, que son lentas y resistentes a la fatiga, capaces de generar tensiones discretas, pero durante periodos largos de tiempo sin fatigarse. Tiene menor velocidad de conducción, menor umbral de excitación, y se caracteriza por tener una actividad de descarga de potenciales de acción de baja frecuencia, pero relativamente constantes. Un ejemplo claro de estos de tipo 1 de lentas y resistentes a la fatiga son los maratonistas. Los maratonistas son las personas que recorren 42 kilómetros sin llegar a la fatiga inmediatamente. Es porque es gracias a esto, a este tipo de fibras musculares o neuromusculares que nos ayudan a mantener un constante resistencia y obviamente nos mantienen más activos por largo tiempo, sin necesidad de hacer, más bien, principalmente son aeróbicas, necesitan la oxigenación, necesitan ese paso de aire para poder mantenerse resistentes a la fatiga. Existe otro tipo, que es el tipo 2, que son rápidas y resistentes a la fatiga, que tienen la capacidad aeróbica suficiente para resistir a la fatiga. Es como la tipo 1. La diferencia de la tipo 2 es que estas personas sí llegan a la fatiga. Son más rápidas en su estímulo, pero son resistentes a la fatiga, pero sí llegan a fatigarse. Si las tipo 1 dijimos que un maratonista que corre 42 kilómetros hace uso de ellas, me imagino que el tipo 2 pues bueno, ya es una distancia más corta, porque ellos sí, porque la estimulación es más rápida, va más rápido la persona, y obviamente la resistencia a la fatiga, pues sí, sí se da, pero a una cierta distancia.
Y por último, que tenemos lo que son tipo 2B, que son rápidas y fatigables, que poseen las fibras musculares de gran tamaño, que desarrollan fuerzas grandes en cortos periodos de tiempo para emplear metabolismo anaeróbico. La depresión de depósitos de glucógeno y acumulación de ácido láctico las hacen fatigables. Son motoneuronas grandes y son elevadas de velocidad de conducción y umbral de excitación. Aquí principalmente le podemos ver a una persona que corre 100 metros planos. Al momento de que él escucha el disparo, manda una señal súper rápida para la activación de las fibras musculares, principalmente el estriado, y así poder alcanzar la velocidad. Y son muy fatigables, ya que este tipo de fibras son anaeróbicas, su metabolismo es anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan oxígeno para trabajar. Pueden trabajar de manera anaeróbica, pero con un corto tiempo. Son de corto tiempo, son de corto plazo. Su consumo es rapidísimo. Por eso comúnmente los deportistas de alto rendimiento de 100 metros planos los podemos ver hipertrofiados, los podemos ver muy anchos de su espalda, con grandes músculos de sus piernas. Y en comparación a los maratonistas que utilizan más las tipo uno, pues lo vemos de manera delgada, porque ellos sí están oxigenándose, ellos sí están mandando el oxígeno a nivel muscular. Que esos son los tres tipos de unidades motoras que se encuentran principalmente en los músculos, que son inervados, bueno, en este caso, pues son inervadas colinérgicas cuyos somas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y en los núcleos motores de los pares craneales. Bueno, el desarrollo de la fuerza de un músculo o un grupo muscular está determinado por la cantidad de unidades motoras activadas y por el grado de activación de cada una de ellas. Hay dos mecanismos de control de la fuerza muscular por el sistema nervioso. Primero, que son el reclutamiento de numerosas unidades motoras activas. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente, dependiendo de la actividad que nosotros hagamos durante el día a día, va a ser la capacidad de reclutamiento de los números de unidades de motoras activas. Primero empezamos con las tipo uno y luego tipo 2A y luego tipo 2B. ¿Por qué? Porque vamos empezando de poco a poquito. Dependiendo de la actividad como les comento, la actividad en la que yo lo haga o la actividad a la que yo me dedique, va a ser el acúmulo. Todo esto es modificable dependiendo de la actividad. Acuérdense, dependiendo de la actividad que yo realice, puede ser modificable. Como igual la frecuencia de descarga de la unidad motora. Mientras más, mientras me dedique a una actividad como el corredor de 100 metros planos, pues la frecuencia de descarga de cada unidad motora va a ser, va a ser menos, pero va a ser más fuerte para poder así llevar la actividad física este, y que se efectúe con más eficacia. Todo esto tenemos que llegar a esto, a la unión neuromuscular. Para que pase todo esto que les comenté, tiene que llegar a esto, esta unión neuromuscular, que es un conjunto, bueno, que es una unión neuromuscular. Bueno, es el conjunto formado por una motoneurona y una fibra muscular que se llama unidad motora. ¿Sí? Es la unidad motora, que tiene tres tipos, que son los que les expliqué ahorita. Pero el reclutamiento del número de unidades motoras se activa el reclutamiento de una forma selectiva siguiendo el llamado principio de tamaño, que es lo que le comentaba. Aquí en esta unión neuromuscular vamos a partir de esta imagen. Aquí tenemos la médula espinal, tenemos el asta anterior. Parte un axón tan grande para que se divida en botones terminales y así activar una fibra muscular. Como podemos ver en esta imagen, ya llegó lo que es una motoneurona y se da esta unión neuromuscular.
¿Pero a dónde llega? Llega a algo que se llama placa neuromuscular. Al momento de que llegan a esta parte y llega el impulso, cuando llega el impulso eh, nervioso, se hace un potencial de acción, ¿sí? Aquí en esta placa, bueno, para empezar la unión, pues es la unión de los axones de las motoneuronas, perdón, y las fibras musculares que se establecen en la sinapsis, también conocida como placa motora. Entonces, viene el impulso, llega al botón terminal, se liberan ciertas sustancias que vienen siendo la sustancia de la acetilcolina. Pero ¿qué pasa? Antes de todo esto, como les expliqué, viene el impulso, viene lo que es el punto, bueno, se hizo el punto de selección, viene el impulso por medio saltatorio en las bailas de melina, llegan aquí a los botones terminales y por medio de eso viajan unas vesículas sinápticas, que estas vesículas sinápticas contienen acetilcolina, que es el principal neurotransmisor para la contracción muscular, ¿sí? Una vez que el impulso nervioso llega a la placa neuromuscular, aumenta la permeabilidad de los botones terminales de calcio iónico. ¿Por qué calcio? Bueno, ahorita les explico. Bueno, el calcio, ¿qué es lo que hace? El calcio va a hacer que entre y mande una señal molecular a las vesículas que contienen estas, las vesículas que contienen la acetilcolina y así se libere en el espacio intersináptico. Entonces, esta membrana presináptica lo que va a hacer es perder una baila de mielina. Pierde la mielina para que así se pueda pasar directamente la acetilcolina a estos canales iónicos. Bueno, cerca de la unión neuromuscular, el nervio motor, como les comenté, pierde su vaina de mielina y se divide en ramas finas o ramos finos que se denominan botones, que contienen muchas vesículas pequeñas que contienen la acetilcolina. En la zona de la membrana de la célula muscular, bueno, aquí se resuelve en numerosos pliegues sinápticos, que son estos, que incrementan el área en la que se puede activar el neurotransmisor. Cuando un impulso nervioso alcanza la unión neuromuscular, se libera la acetilcolina desde las terminales nerviosas del espacio sináptico. Entonces, podemos ver el botón terminal, la membrana presináptica, pierde la mielina, se abren estos canales de calcio, pasa lo que es la acetilcolina, pero para poder llegar hacia la absorción dependiendo de la membrana posináptica, que podemos ver aquí, está el axón presináptico, está el axón posináptico, este es el área, lo que les comentaba. Aquí en esta área ya se encuentra el acetilcolina porque lleva una liberación gracias a lo que es la permeabilidad del calcio, de los iones de calcio. Entonces, para estar aquí directamente, tiene que pasar algo que se llama, bueno, tiene que haber una conversión gracias a una enzima, que es la enzima colinasa O, acetiltransferasa, que es la que, bueno, de la terminación nerviosa, que es la que cataliza la unión de la acetilcoenzima A y la colina. Cuando esta enzima cataliza la unión, se convierte en acetilcolina, que es lo que se encuentra en el espacio de la membrana, entre el espacio intersticial, principalmente, de la unión neuromuscular. Entonces se encuentra en ese espacio sináptico. La acetilcolina esperando a que como tal el calcio se desenvuelva y pueda activar estos canales o estas vías de absorción de la acetilcolina. Pero bueno, como les comentaba, ya están los receptores de la acetilcolina permeables gracias a los botones del calcio iónico, que es cuando se hace la excitosis de las vesículas, liberando el calcio, donde las fibras musculares contienen los receptores. Entonces, ¿cómo se va a dar
esta contracción o cómo se va a dar el paso de la acetilcolina. Bueno, ¿cómo se da? Gracias a tres receptores de acetilcolina, donde sus características principales pues, son estas tres, son nicotínicos, ionotróficos y permeables a cationes. Bueno, estos se encuentran concentrados en la membrana presináptica y son muy escasos en cualquier otra zona de la membrana. Bueno, los nicotínicos, que son capaces de responder a la presencia de la acetilcolina. Ahí está la acetilcolina. Vemos la acetilcolina que se encuentra en este espacio presináptico, como les comentaba, en el espacio sináptico, perdón. Entonces, al momento de que los canales nicotínicos se dan cuenta de la presencia de la acetilcolina, se abren para que entre la acetilcolina. Los canales ionotróficos regulan los canales iónicos a través de voltaje y pues obviamente los permeables a cationes pues es por el calcio del sodio. Entonces nuevamente regresando a los que les comentaba anteriormente, entre el calcio, abre este canal iónico y así puede entrar directamente la acetilcolina. ¿Por qué? Porque ya hizo todo este proceso enzimática para crear directamente acetilcolina. Y así se puede dar el intercambio. Como podemos ver, la vesícula sináptica tiene estos canalitos donde entra sodio, entra calcio y entra acetilcolina, unos sales, otros entran. Aquí en esta imagen, como les explicaba anteriormente, bueno, aquí podemos ver lo mismo de las otras imágenes. Nada más que tenemos de entre 14 y 40 millones de receptores nicotínicos, que es el principal receptor de acetilcolina. Con cada impulso se liberan 60 vesículas de acetilcolina que contienen unas 10.000 moléculas de neurotransmisores. Entonces, está la acetilcoenzima E, que es la enzima, que es la acetilcolina, y luego se encuentra la acetilcolinesterasa, que es la que va a desdoblar, va a unir, perdón, eh, la colina con la acetilcoenzima A para hacer acetilcolina y ahora sí hacer el paso directamente por estos canales nicotínicos por medio del impulso y así hacer directamente la contracción muscular. Pero ahora hablemos del mecanismo del acoplamiento, cómo pasa o cómo ya les expliqué más o menos ahí cómo sale la acetilcolina, cómo se convierte en acetilcolina, cuáles son los canales por donde pasa la acetilcolina a esta membrana posináptica. Bueno, aquí se abren los canales iónicos que producen el potencial de acción. Al momento de que se abren estos canales iónicos, salen o entra principalmente lo que es la acetilcolina. Los transmisores de este sistema de túbulos transversales producen flujo intracelular de calcio. Aquí podemos ver que cuando llega y se abren los canales, pasan por bueno, o van directamente a este sistema de túbulos transversales, donde se produce el flujo intracelular de calcio. Ya que una vez se activó la acetilcolina y sale el calcio, el citoplasma o el aumento citoplasmático de calcio activa las proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? Bueno, dentro de lo que son las fibras musculares, se las vemos de manera microscópica, se encuentra lo que es la troponina y la tropomiosina. Entonces, al momento de que el aumento citoplasmático de calcio activa estas proteínas, es porque el calcio se une a la troponina, que es la principal proteína contráctil, y la troponina mueve a la tropomiosina, permitiendo la unión activa y fuerte de la actina y la miosina, y así poder hacer la contracción. Pero vuelve nuevamente el calcio a salirse del citoplasma y regresa la troponina a su posición y regresamos a lo que es el músculo normal. Entonces, volvemos a decir, viene el impulso, viene por medio de
Viene el impulso nervioso, se hace un potencial de acción, se abren los canales de calcio, el canal de calcio abre directamente las áreas tubulares transversas, pasa lo que es la acetilcolina, pero también el calcio lo que hace es, se libera, llega a la troponina, se unen, mueven a la tropomiosina y gracias a eso permite que la unión entre la actina y la miosina se haga, se active y así podamos hacer la contracción muscular. Todo esto se tiene que ver de manera muy microscópica, hablando de manera fisiológicamente hablando, es lo que pasa en en este sistema o en este acoplamiento de sustancias para poderse darse la contracción muscular. Y es así como el día de hoy termino de impartirles esta clase de organización funcional del sistema motor. Soy licenciado Daniel Iván López Ramírez, espero que sea de su agrado. Cualquier duda o aclaración, espero un mensajito, les voy a dejar mi correo electrónico y muchísimas gracias.